En el día a día de cualquier trabajo, a veces algo se tuerce. Y no hablamos de un simple mal día, hablamos de un fallo catastrófico, de un suceso que se convierte, de repente, en una escena que exige ser analizada. Esto no es un simple informe. Esto, señoras y señores, es una investigación. Aquí tenemos que olvidarnos de eso de la mala suerte o del azar. Cada accidente, por pequeño que sea, deja un rastro de pistas. La seguridad laboral no va de buscar culpables, sino de entender, de seguir esas pistas hasta el final, hasta encontrar la causa raíz para que nadie nunca más vuelva a sufrir un daño. Piénsenlo como un puzzle, donde cada pieza, por insignificante que parezca, cuenta. Muy bien, pues abramos el expediente. Todo arranca con un suceso, con un incidente. Pero, a ver, ¿en qué momento exacto un evento cruza la línea y se convierte oficialmente en un caso de accidente laboral? Pues para eso, la ley tiene una definición muy clara. Y aquí tenemos lo que podríamos llamar el Código Penal de la Seguridad en el Trabajo. En este caso, según la Ley Federal del Trabajo de México, define un accidente laboral como toda lesión orgánica o perturbación funcional producida repentinamente en ejercicio o con motivo del trabajo. Y ojo al dato, porque lo más interesante es que esto incluye también los accidentes que ocurren de camino a casa o de camino al trabajo. Es el marco legal que pone en marcha toda la maquinaria de la investigación. Para que todo esto no se quede en teoría pura y dura, necesitamos un caso real. Vamos a ponerle cara y nombre. Él es Jorge, un trabajador que un día sufrió una lesión muy grave en la mano con una sierra circular. Su caso no es solo una estadística más, no. Es el expediente que vamos a seguir paso a paso para desentrañar cómo y sobre todo por qué ocurrió lo que ocurrió. Una vez se notifica el incidente, el equipo de investigación se presenta en el lugar de los hechos. Y que quede claro, su objetivo no es encontrar una cabeza de turco a la que señalar. Es mucho más complejo. Es comprender la cadena de fallos, uno a uno, que llevó a la lesión de Jorge. Empieza el trabajo de campo. Como en cualquier investigación que se precie, hay un protocolo. 6 preguntas, 6, que son la base de todo. ¿Quién? Jorge. ¿Dónde? En el taller. ¿Cuándo? Durante su turno. ¿Qué pasó exactamente? Su mano entró en contacto con la sierra. ¿Cómo? Pues mientras la usaba. Y entonces llega la pregunta del millón, la que lo cambia todo. ¿Por qué? Y es aquí donde la investigación se pone de verdad interesante. Ahora a recoger pruebas. Y aquí de verdad no se deja ni una piedra sin remover. Se habla con todo el mundo, se revisan correos, informes, lo que sea. Si hay cámaras, se analizan las grabaciones. Pero la cosa va mucho más allá. Se observa cómo está organizado el trabajo, se buscan peligros a simple vista y, por supuesto, se hace un análisis técnico a fondo del equipo implicado. Cada detalle es una pieza más del puzzle. Con todas las pruebas sobre la mesa, empieza el análisis. Y aquí hay una regla de oro que hay que grabarse a fuego. Los accidentes casi nunca, pero casi nunca, tienen una única causa. Son la consecuencia final de una cadena de fallos. No buscamos a un solo culpable, sino a toda una red de factores que contribuyeron al desastre. Así que volvamos a nuestro caso. A la pregunta central. ¿Por qué resultó herido Jorge? No nos podemos quedar en la superficie, claro. Tenemos que interrogar a los hechos, tirar del hilo hasta llegar al origen de todo. A ver, la respuesta más fácil, la más obvia, es esta. La mano de Jorge tocó la hoja de la sierra mientras funcionaba. Punto. Caso cerrado, ¿no? Pues no, ni de lejos. Esto es solo el primer nivel, el hecho en sí. La verdadera investigación empieza ahora. ¿Por qué su mano acabó ahí? Vamos a profundizar un poco. ¿Por qué? Porque la hoja no tenía protección. Una condición insegura clarísima. ¿Y por qué no la tenía? Porque el compañero del turno anterior había quitado la guarda de seguridad. Aquí ya tenemos una acción insegura. Fijaos, ya hay 2 factores, uno técnico y otro humano. Pero esto no ha acabado. Y aquí llegamos al meollo del asunto, a las causas raíz. ¿Por qué el operario quitó la protección y nadie la volvió a poner? Pues porque el supervisor no se aseguró de que la máquina estuviera en condiciones seguras. Un fallo de supervisión. Y si vamos todavía más hondo, ¿por qué Jorge usó la sierra así, sabiendo el riesgo? Porque sentía la presión de tener que terminar el trabajo rápido. Un factor de la organización. Ahora se ve todo mucho más claro. No fue un simple despiste de Jorge, fue un fallo de todo el sistema. Para poner orden en toda esta complejidad de causas, los investigadores utilizan herramientas como el diagrama de Ishikawa, que seguro que a muchos les suena como espina de pescado, y es que lo parece. Es una forma brillante de visualizarlo todo. Se mapea el problema y se van explorando las posibles causas en distintas categorías. La persona, el método, la máquina, los materiales. Es como hacerle una autopsia gráfica al accidente. El caso de Jorge nos enseña algo fundamental. Un accidente no es un evento aislado, es un síntoma de un problema mucho más grande en la organización. Así que ahora vamos a ampliar el foco para entender los patrones que, por desgracia, se repiten en muchísimos sitios.
En el mundo de la investigación de accidentes siempre aparecen dos sospechosos habituales: las acciones inseguras y las condiciones inseguras. Las acciones son los errores humanos, vaya. Coger un atajo, no seguir el procedimiento. Las condiciones son fallos del entorno, un equipo defectuoso, que falte una barandilla. Un pionero de la seguridad, un tal Heinrich, llegó a decir que la gran mayoría de accidentes se debían a actos inseguros, pero la realidad nos dice que ambos suelen ir de la mano. Y esto nos lleva a una pregunta un poco inquietante. ¿Por qué gente con mucha experiencia, que sabe perfectamente cuáles son los riesgos, a veces toma atajos que son claramente peligrosos? Y no es tan simple como decir que son unos imprudentes. La psicología humana es mucho más compleja y a veces un poco contraintuitiva. Y aquí entra en juego una teoría fascinante: la homeostasis del riesgo. Propone que cada persona tiene como un termostato interno que marca el nivel de riesgo que está dispuesta a aceptar. Si se introduce una medida de seguridad nueva, como un casco o una protección en una máquina, la percepción de seguridad aumenta. Y paradójicamente, esto puede hacer que la gente se comporte de forma un poco más descuidada para volver, de forma inconsciente, a su nivel de riesgo cómodo. En seguridad, 1 más 1 no siempre son 2. Pero el problema real, el que no se ve, es mucho más profundo. La cruda realidad es que solo se investiga un porcentaje mínimo de los accidentes y, sobre todo, de los casi accidentes. Esos sustos que no acaban en lesión son avisos gratuitos del sistema. Son oportunidades de oro para aprender que se pierden por falta de notificación o de recursos. Son la punta de un iceberg gigantesco de fallos de seguridad. Entonces, ¿cuál es el objetivo final de toda esta investigación? No es castigar, desde luego. La verdadera justicia en estos casos no es encontrar a un culpable, sino dictar un veredicto que garantice que no haya futuras víctimas. La meta final es, y siempre debe ser, la prevención. La sentencia del caso se traduce en medidas de protección, y podemos dividirlas en dos tipos. Por un lado, las medidas técnicas, el hardware: automatizar un proceso, poner protecciones físicas, aislar un peligro. Y por otro, las medidas organizativas, el software: reducir el tiempo que alguien pasa expuesto a un riesgo, tener un buen plan de mantenimiento, procedimientos de trabajo claros y, por supuesto, los equipos de protección individual. La combinación de ambas es lo que de verdad blinda el sistema. Y si el coste humano no fuese motivo suficiente, hablemos de dinero. Solo en Estados Unidos, y estamos hablando del año 1985, las lesiones laborales supusieron una carga de 158.000 millones de dólares. Una auténtica barbaridad. Esto deja una cosa muy clara: invertir en prevención no es un gasto, es una de las inversiones más inteligentes que una empresa y una sociedad pueden hacer. Hemos cerrado el caso de Jorge, hemos identificado las causas raíz y propuesto soluciones. Pero todo esto nos deja con una pregunta final, una reflexión. ¿Cuántos casi accidentes no reportados? ¿Cuántas condiciones inseguras que hemos normalizado? ¿Cuántos casos sin resolver existen ahora mismo en cada entorno de trabajo, esperando a que todas las piezas del desastre encajen? La investigación, en realidad, nunca termina.